¿cómo considera usted que un diplomático enfrenta el hecho de saber que hay gobiernos claramente muy específicos que están cómodos con la decadencia de las democracias? Y estoy hablando de los gobiernos, em, no en el entendido de nación, sino del gobierno de turno de ciertos países donde hay una comodidad y hay incluso una beneficencia de que se esté decayendo la democracia, tanto para mantener organizaciones partidarias, para mantener incluso intereses económicos y de poder. O sea, ¿cómo considera usted que se enfrentan los diplomáticos ante eso? Ok, bueno, nadie va a un foro multilateral a decir eso. O sea, ninguno de los países que pudieran tener, de los que pudiéramos tener esa lectura, van y dicen eso. Esa conversación no se tiene. Por ende, lo que queda en el registro y lo que públicamente uno puede estudiar y leer, eso no va a eso. Ahora, usted y yo sabemos que ciertamente en el accionar o en el comportamiento de algunos estados hay unas tendencias que uno puede colegir que se inclinan hacia prácticas o políticas que no sean cónsonas con alguna aspiración que usted y yo podamos tener. Eso no se discute, eso no se conversa. Ni siquiera tras bambalinas. No, porque hay que entender, o sea, y creo que es algo que desde afuera no siempre se dimensiona en su justo momento. Cada estado tiene relaciones bilaterales. O sea, Todo el tiempo, como la humanidad. y eso pasa desde cosas tan simples como que yo tenga nacionales viviendo en su país y usted tenga nacionales en el mío que en algún momento necesitan asistencia y por ende yo tengo que conversar con usted. Entonces generar situaciones de enfrentamiento o de cuestionamiento por situaciones de carácter interno, que puede que sea así o puede que no sea, altera otras cosas, relaciones comerciales. Entonces, esas son cosas que es muy difícil, salvo que sea algo muy flagrante o una violación directa a una situación muy particular, que usted va a encontrar estados señalando públicamente con el dedo a otros sobre cosas de esa naturaleza. Es Sí, muy creo difícil. que muy pocas veces lo he visto. Eh, sí, tengo recuerdo de alguna sesión del embajador de Uruguay siendo muy contundente en algunas ocasiones, pero justamente como le preguntaba esto porque a veces también vale la pena como reflexionar qué tanto inciden realmente como que estas posiciones. Lo que pasa es que la diplomacia no busca confrontar. La Total, diplomacia no busca solventar. polarizar. Nosotros queremos resolver los problemas y podemos saber y tener muchas cosas claras que no son lo ideal. Pero en ese momento de conversación, en ese momento de llegar a acuerdos, hay que ceder, hay que tener cierta flexibilidad y hay que entender el rol al que usted hace referencia, que es como ese señalamiento, esa condena directa. Hay espacios para eso. Total. Entonces, la diplomacia multilateral, lo que queremos es que haya paz, resolver el problema. No Sí, queremos echarle leña al fuego. claro. Y por eso el lenguaje tiene Es algo muy importante. esa particularidad, que es la ventaja de que tú puedes decir muchas cosas igual con diversas palabras. Sí. Yo sé que a veces la expectativa afuera sería de que apareciera quien que salga con un látigo a romper cosas, pero con eso se logra poco, al contrario, se alejan las posiciones. Para, digamos, poder llegar a solventar diversos Sí, en el libro yo hago algunos ejercicios donde después de que interviene alguien, yo digo lo que yo pienso o lo que yo pensé de ese planteamiento. O sea, hacia mis adentro yo me decía, qué bárbaro, o sea, no está mintiendo abiertamente, o sea, esto. Pero eso es hacia mis adentros, es una conversación que yo tengo conmigo mismo, claro. que la comparto con ustedes, reflexiones de ese tipo, igual que de algunos países, o sea, ¿cómo, cómo puede ser que este país venga a decir esto aquí apoyando eso? O sea, cosas así. Pero ya son Está como algo más personal. todo lo pensado, pero nadie lo dice. Y en otros casos, situaciones como la que usted menciona, de países que pueden tener esa inclinación, no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas. O sea, Eso me gusta. eso lo podemos colegir también. Claro. Y yo hago esas reflexiones en el libro y se entiende perfectamente cuál es mi posición individual. Bueno, digamos, volviendo al caso puntual de Guatemala, la presión internacional para garantizar la transición democrática em, se considera a nivel local
que fue necesaria, porque fue paralela a movilizaciones ciudadanas lideradas por solos indígenas, eh, donde se necesitaba que desde afuera hubiera un apoyo, ¿verdad? De distintas calidades y distintos organismos. ¿Qué limitaciones se encontraron en la OEA? Ujú. Bueno, que como usted dice, creo que la convergencia simultánea de la resistencia interna con el apoyo exterior, diciendo, o sea, la gente no tan loca, o sea, que aquí hay base para protestar y para quejarse y para reaccionar de esa manera, sí evidenció que los instrumentos que tenemos para desde la comunidad internacional responder a situaciones como estas son insuficientes. O sea, la Carta Democrática Interamericana, por ejemplo, tiene muy poco margen para ir respondiendo, primero para prevenir, que sería lo ideal, pero luego de que una crisis comienza, el margen de maniobra, las posibilidades de acción diplomática son muy pocas. Entonces la crisis evidenció que tenemos que volver sobre lo que se ha hecho, revisar esos instrumentos, dotarlos Nutrirlos, claro. de mayor capacidad de acción y quizás también graduar la forma en la que se reacciona para poder ir, si es necesario, aumentando o reduciendo la presión que desde afuera se puede hacer. Entonces el último capítulo del libro precisamente lo dedico a esas lecciones aprendidas y lo que se puede lograr. Un aprendizaje, y creo que algo muy positivo de ese momento fue precisamente que si no hubiéramos convergido, si no habíamos logrado la convergencia, la comunidad internacional con lo que internamente se estaba haciendo, quizá el resultado no hubiera sido el mismo o no se hubiera logrado en el tiempo que se logró. Entonces creo que esa situación tan particular, obviamente los protagonistas estaban aquí. O sea, si ustedes no hacen lo que hicieron, nosotros no hubiéramos apoyado a nada. O sea, obviamente simplemente era un acompañamiento, era una ayuda y un mensaje de solidaridad, de acompañamiento, que no estaban solos y de que obviamente había base para el reclamo que se estaba haciendo. Otros países tenían la posibilidad de tomar medidas más puntuales. Y países que podían sancionar directamente a ciertos actores, que podían ejercer presiones de otra naturaleza. Obviamente los países más pequeños, como nosotros, no. Pero el valor final del multilateralismo en ese contexto es de que ciertamente los espacios multilaterales son importantes, que la diplomacia puede jugar un rol positivo que incide directamente en el devenir de la democracia de los países, y es creo que algo que hay que rescatar, el valor de la diplomacia, que como usted decía al inicio, hay muchas personas que entienden que la diplomacia es una pérdida de tiempo, que es hablar para... Yo te digo pérdida de tiempo. Pero hay gente que lo Sí, que no, hay gente se habla en el vacío, que no hay resultados concretos, que es una gastadera de dinero, que es una otra cosa. Pero bueno, esa crisis evidenció, punto al mío, que hay cosas que